Report y Peacemaker vuelven a colaborar una vez más. Ambos se meten en la piel de un presidente estadounidense que proviene del mundo del cine y del primer ministro negro en la historia del Reino Unido. Sin embargo, nadie esperaba que alguien se atreviera a atacarlos. El avión presidencial Air Force One se estrella inesperadamente y, tras sobrevivir por pura suerte, los dos inician una huida tan cómica como llena de tensión. Días antes, en un pequeño pueblo de España, los habitantes celebraban alegremente el Festival del Tomate, viendo tomates rojos volar por los aires entre risas y gritos. Aquellas personas que parecían reporteros eran en realidad agentes de la CIA estadounidense y del MI6 británico, quienes participaban en el festival para llevar a cabo una misión secreta, capturar al traficante de armas ruso llamado Víctor. Cada uno fue asignado claramente a diferentes zonas para vigilar de cerca a la multitud. De repente, una persona sospechosa llamó la atención y el personal técnico comenzó de inmediato el reconocimiento facial. Pero como el objetivo había cubierto puntos clave de rostro, no fue posible identificarlo. En ese momento, la capitana Noel descubrió con asombro que frente a él aparecían varios sospechosos similares y, de pronto, un vehículo irrumpió en el lugar. Cuanto más observaba Noel, más extraño le parecía todo. El técnico del segundo piso estaba a punto de revisar de nuevo cuando, en un instante, todos los miembros del equipo salvo Noel fueron asesinados por enemigos que ya lo tenían todo preparado. Luego, el asesino llevó consigo al experto técnico. Mató a 2 agentes de reconocimiento y hundió el vehículo de mando mientras intentaba cargar algo en la red interna. Cuando Noel intentó acercarse, fue interceptada por un enemigo y ambos se lanzaron inmediatamente a pelear, moviéndose constantemente, lo que impidió al francotirador fijar un blanco preciso y terminó matando por error a uno de los suyos. En ese momento, el experto técnico terminó la carga y Noel y luego un segundo tarde. El enemigo apareció brevemente y disparó un tiro que le hizo caer al suelo, sin saberse si estaba viva o muerta. Mientras tanto, el presidente estadounidense llegó a Londres para preparar una breve visita antes de dirigirse a Italia para asistir a la cumbre de la OTAN, pero el primer ministro británico Sam no estaba nada contento. Siempre había despreciado a Will por ser una estrella de cine. Pero irónicamente, tras el éxito de su película, la popularidad de Will se disparó y su índice de aprobación en el país superó al de Sam. Mientras Sam hacía ejercicio, sus subordinados le informaron del fracaso del equipo de Noel. 7 agentes de la CIA y del MI6 murieron y Noel había desaparecido, sin conocerse su destino. Esto lo dejó aún más inquieto. Al día siguiente, multitudes de seguidores de Will se congregaron frente al Palacio de Buckingham. Levantando pancartas y mostrando un entusiasmo desbordante, Will incluso parecía más popular que el propio primer ministro Sam. La esposa de Will le aconsejó que se reconciliara con Sam, pero a Will le molestaba que Sam hubiera apoyado a su rival durante la campaña electoral e incluso hubiera quedado con él fish and chips. Por lo que, pese a todos los consejos, seguía sintiendo que Sam no lo respetaba. Poco después, el secretario informó a Will que la operación en España había fracasado y, al mismo tiempo, Sam discutía el asunto con su equipo. Años atrás, el extremista Víctor se había enriquecido al obtener plutonio, y Estados Unidos y el Reino Unido habían colaborado con fuerzas especiales de la OTAN para destruir su planta de producción, tras lo cual Víctor desapareció sin dejar rastro. La operación en España fue la primera oportunidad en 2 años para capturarlo, pero la misión terminó en un desastre total. Acto seguido, Sam y el gobierno estadounidense celebraron oficialmente una rueda de prensa conjunta. Antes de entrar, Will le susurró a Sam que, si los periodistas preguntaban por las causas del fracaso de la operación, esquivara el tema y culpara a otros. Y que, si quería su ayuda, evitara que los reporteros hicieran preguntas incómodas, sin esperar la reacción de Sam. Will entró en la sala. Durante la conferencia de prensa, Will se esforzó especialmente por lucirse, lo que enfureció a Sam, quien no tuvo más remedio que interrumpirlo, y como resultado, en la sesión de preguntas y respuestas los periodistas solo hicieron preguntas de prensa sensacionalista, pero Will también cooperó con los periodistas para autopromocionarse. Sam, cada vez más insatisfecho, llamó directamente a Jack para que hiciera una pregunta. Tal como se esperaba, Jack mencionó la operación en España y preguntó si los 2 líderes nacionales serían capaces de capturar al extremista Víctor. En contraste con la cautela de Sam al hablar, el discurso de Will estaba lleno de un estilo cinematográfico, como si el protagonista estuviera lanzando amenazas al villano. Jack siguió presionando y preguntó, se dice que durante la operación se utilizó el sistema Elon. ¿Reconoce el gobierno la existencia de un sistema de vigilancia secreto que monitorea todos los correos electrónicos y las videollamadas de los ciudadanos? Frente a una pregunta tan espinosa, ambos solo pudieron evadirla. Tras finalizar la conferencia de prensa, la noticia rápidamente se convirtió en tendencia. Will estaba furioso, fuera de sí, y fue a discutir directamente con Sam, mientras el secretario se apresuraba a pedirles que se calmaran. Al fin y al cabo,
Ese día ambos habían tenido un desempeño muy pobre ante los medios y necesitaban encontrar rápidamente una forma de salvar la situación para que el mundo creyera que no existían conflictos entre los dos países. En ese momento, el secretario de Sam propuso que ambos viajaran juntos en el Air Force One estadounidense para asistir a la cumbre de la OTAN. Bastaría con publicar una foto cercana entre ambos para que los rumores de discordia se disiparan de forma natural. Ninguno de los dos líderes quería hacerlo, pero dadas las circunstancias, solo pudieron asentir a regañadientes. En otro lugar, en la vila secreta de Víctor, este sostenía el rifle que el francotirador había usado aquel día y disparaba repetidamente. Era evidente que estaba furioso porque el francotirador de élite, por el que había pagado una suma enorme, falló en un momento crucial y casi arruinó toda la misión. Sin embargo, no lo mató directamente, sino que lo derribó al suelo y le vertió agua hirviendo en la boca. Al día siguiente, Will y Sam subieron juntos al Air Force One bajo la mirada de los medios. Aunque ambos se sentían muy incómodos, frente a las cámaras mostraron una cercanía extrema, sin saber que un accidente aéreo estaba a punto de ocurrir. Después del despegue, un empleado de logística llevó comida a la zona de control del avión y, de repente, lanzó un ataque sorpresa contra el personal desprevenido. Tras actuar, instaló de inmediato un dispositivo para informar a sus cómplices de la ubicación del Air Force One. Mientras tanto, Will y Sam comenzaron a discutir. Sam señaló a su oponente diciendo que desde pequeño nunca había tenido privilegios ni recursos, que para pagar la matrícula tuvo que trabajar en 3 empleos y alistarse en el ejército, sin saber cuántos esfuerzos le había costado llegar hasta donde estaba. En cambio, Will solo necesitó unas cuantas películas para ser impulsado a lo más alto y recibir elogios desmedidos. Will no respondió y miró por la ventana con expresión grave. Sam giró rápidamente la cabeza y vio un avión de combate que claramente se dirigía hacia ellos. Para empeorar las cosas, debido al sabotaje interno, todas las líneas de comunicación quedaron cortadas. Cuando se dieron cuenta, el avión de combate ya había iniciado el ataque. Mientras las 2 aeronaves entraban en combate, el infiltrado también comenzó a actuar. De no haber sido por los guardaespaldas que los detuvieron, Will y Sam podrían haber entrado en pánico total. Pero la situación seguía siendo extremadamente crítica. El Air Force One sufrió graves daños en múltiples zonas bajo una serie de ataques con misiles y el interior de la cabina empezó a sacudirse violentamente. El caos se apoderó de todos. El piloto ajustó rápidamente el rumbo, pero antes de poder esquivar, otro misil impactó. Primero el motor fue destruido y luego toda la tripulación de la cabina de mando murió, por lo que el Air Force One comenzó a caer en picado. Al ver esto, el traidor corrió hacia el compartimento de escape. Tomó varios paracaídas y les prendió fuego de inmediato, dejando a los guardaespaldas solo 2 paracaídas intactos. En ese momento, el avión se encontraba en el espacio aéreo de Bielorrusia. El guardaespaldas les dijo a los 2 líderes que, tras aterrizar, debían encontrar la forma de llegar lo antes posible a la casa segura en Polonia. Un segundo después, los empujó fuera del avión. Tras abrir los paracaídas, ambos aterrizaron a salvo en un bosque. Muy pronto, la noticia de la caída del Air Force One y de la supuesta muerte de los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido se convirtió en tendencia en múltiples países. Tanto Londres como Washington activaron medidas de emergencia y convocaron reuniones urgentes para discutir planes de respuesta. Mientras que en Estados Unidos el vicepresidente juró como presidente interino. En realidad, los 2 líderes no habían muerto. Sam, gracias a su experiencia militar, aterrizó sin problemas, mientras que Will tuvo mucha peor suerte, quedando colgado de un árbol y aún pensando en esperar al equipo de rescate, idea que Sam descartó de inmediato. Bielorrusia controlaría sin duda el lugar del accidente y no permitiría la entrada de ningún avión en su espacio aéreo, y ni Estados Unidos ni el Reino Unido cruzarían líneas enemigas solo para buscar cadáveres, por lo que asumirían que no había sobrevivientes. Acto seguido, Sam arrojó el teléfono de Will lejos, ya que en ese momento no podían permitirse revelar su ubicación. Caer en manos del enemigo sería un desastre. Tras ayudar a Will a bajar del árbol, ambos emprendieron el camino de inmediato. Se encontraban a unos 24 kilómetros de la casa segura en Polonia y, si avanzaban con cuidado, podrían llegar a la mañana siguiente. Al mismo tiempo, el presidente interino de Estados Unidos necesitaba autorización para actualizar los niveles de acceso en el sistema Elon, y justo después de que se confirmara su rango, Víctor pasó a la acción. Todo el sistema Elon fue infiltrado por un experto técnico y Víctor tomó el control total. Mientras tanto, Will y Sam, caminando sin rumbo fijo, se toparon con una gran casa. En el patio había muchos jóvenes y, lo más importante, un coche estacionado cerca. Ambos se acercaron sigilosamente con la intención de robar el vehículo aprovechando la oportunidad. Pero por un descuido terminaron siendo descubiertos. Que el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos acabaran siendo golpeados hasta quedar en apuros por un grupo de adolescentes era algo que, de contarse, haría reír a carcajadas a cualquier enemigo. Por suerte, Sam había servido en el ejército, así que sabía defenderse bastante bien y al final logró recuperar algo de dignidad. Justo cuando ambas partes estaban a punto de iniciar el segundo asalto,
Una anciana disparó al aire para detenerlos y todos se quedaron inmóviles de inmediato. El grupo de jóvenes, asustado, salió corriendo mientras la anciana mentía diciendo que los dos hombres eran canadienses que intentaban cruzar la frontera hacia Wazawa. Al oír eso, la anciana se ofreció a llevarlos, y así los dos jefes de estado se sentaron en el coche aparentando tranquilidad. Al acercarse al puesto de control fronterizo, la anciana golpeó suavemente el coche para indicarles que se tumbaran y evitaran la inspección. Luego, el personal del puesto subió a revisar el vehículo y, cuando estaban a punto de descubrirlos, la anciana tomó la iniciativa y propuso un trato turbio a la gente. El resultado fue que el funcionario se marchó feliz abrazando a un cordero, mientras la anciana y los dos líderes pasaban sin problemas. No fue hasta la noche cuando los tres llegaron a Wazawa, en Polonia, quedando claro que la anciana ya conocía desde el principio la identidad de ambos, aunque nunca lo dijo. Finalmente, Will y Sam llegaron rápidamente a la casa segura y, tras la verificación, lograron entrar. No sabían que Victoria había tomado el control del sistema elónico y muy pronto recibió la noticia de su llegada a la casa segura. El experto técnico consideró que, como ya habían obtenido lo que querían, no era necesario arriesgarse persiguiéndolos. Pero Víctor, resentido porque su fábrica había sido destruida, no estaba dispuesto a dejarlo pasar y decidió hacer que los dos líderes pagaran el precio, ordenando en secreto a sus subordinados regresar a Wazawa, la capital polaca, para asesinarlos. Al mismo tiempo, Will y Sam conocieron al responsable de la casa segura, Marty, un fanático absoluto de Will, quien al ver que su ídolo seguía vivo se llenó de una alegría incontenible. Sin embargo, enseguida les informó de que el sistema Elon había sido infiltrado y que una gran cantidad de documentos confidenciales se había filtrado, revelando décadas de operaciones secretas de los países miembros de la OTAN. En otro lugar, Estados Unidos convocó una reunión de emergencia debido a la filtración, y varios países de la OTAN descubrieron que sus propios aliados habían llevado a cabo actividades encubiertas contra ellos, provocando que la crisis de confianza se extendiera rápidamente. Era evidente que alguien estaba utilizando el sistema Elon para sabotear la estructura de la OTAN, aunque la secretaría de Will empezó a sospechar del vicepresidente, ya que su lema de campaña era Estados Unidos primero, y ahora la OTAN clamaba por disolverse, lo que parecía beneficiarla. El vicepresidente negó cualquier acusación y afirmó que sabía perfectamente que, si la OTAN colapsaba, no quedaría ningún freno para los regímenes autoritarios, lo que desestabilizaría gravemente Europa y otras regiones, dejando a la secretaria sin más argumentos. Al mismo tiempo, Will decidió que debían informar a la embajada para que el mundo supiera que ambos líderes seguían con vida. Pero Sam se opuso firmemente, ya que el traidor dentro de las altas esferas aún no había sido capturado y revelar su ubicación sería demasiado peligroso. Marty, dispuesto a obedecer a su ídolo, tomó el teléfono, solo para descubrir que las líneas habían sido cortadas, y al segundo siguiente los asesinos de Víctor aparecieron en las pantallas de vigilancia. Al verlo, Marty abrió de inmediato una sala secreta repleta de armas y munición, y los tres se armaron hasta los dientes. Marty ya les había explicado la ruta de escape detallada de la casa segura. Bastaba con golpear el poste de la pared para retirarse con seguridad. Pero apenas terminó de hablar, los asesinos irrumpieron violentamente. Martín, el fanático del cine, salió al frente cargando una pantalla de vigilancia, al notar que los asesinos intentaban romper la pared exterior de la sala secreta. Utilizó explosivos para contraatacar, causando grandes vallas. Y luego, mirando fijamente la pantalla, fue eliminando a los enemigos con disparos precisos uno tras otro, dejando a Will y Sam completamente atónitos. Por desgracia, una asesina logró detectarlo y destruyó de un golpe la cámara de vigilancia de la pared. Al ver esto, Marty dejó de luchar y comenzó la retirada, pero dos asesinos los alcanzaron rápidamente y Marty recibió un disparo en la espalda. Aún así, para cubrir la huida de los dos líderes, sacó una granada, aunque no logró detenerlos. Will y Sam corrieron hacia el póster, pero Will dudó un instante, ya que se trataba de un cartel de reclutamiento estadounidense de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ante la urgencia, reprimió sus sentimientos. Lanzó un golpe y siguió a Sam por el ascensor secreto, solo para descubrir que abajo ya había asesinos esperándolos. En el momento más crítico, un coche patrulla irrumpió a toda velocidad y embistió a los dos asesinos, lanzándolos por los aires. Quien saltó del coche policial no era otra que Noel, y además parecía conocerse desde antes con Sam. De hecho, Noel no había muerto aquel día, había pasado por innumerables dificultades hasta lograr llegar allí. Luego les explicó que la razón por la que Víctor había planeado todos los asesinatos era para vengar a su hijo, un científico que había inventado el reactor tecnológico PEPBET. En un principio, su hijo podría haber creado el primer reactor nuclear del mundo capaz de evitar la fusión del núcleo, y Víctor había obtenido plutonio para ayudarlo a enriquecerse mediante experimentos. Sin embargo, tras recibir información a través del sistema Elon, Estados Unidos y sus aliados creyeron erróneamente que Víctor pretendía fabricar armas nucleares, por lo que se unieron a la OTAN para lanzar un ataque. El hijo de Víctor murió en esa operación y, posteriormente,
Estados Unidos obtuvo mediante el sistema Elon los planos del reactor tecnológico y los presentó al mundo como un invento propio. Esa fue la verdadera razón de la venganza de Víctor, y el hecho de que sus acciones avanzaran con tanta facilidad demostraba claramente que había un traidor dentro de las altas esferas gubernamentales ayudándolo en secreto. No obstante, lo más importante en ese momento era llevar a los dos líderes a un lugar seguro. Y el punto más cercano era precisamente la sede donde se celebraría la cumbre de la OTAN, que ahora corría el riesgo de desintegrarse. Los tres se apresuraron a subir a un tren rumbo directo al destino. Aunque su información volvió a ser recopilada por el sistema Elon, aún así, tras revisarla, el experto técnico decidió no informar a Víctor. A la mañana siguiente, Víctor apareció personalmente con su gente para bloquear el camino de los dos líderes, pero al segundo siguiente el experto técnico disparó contra sus propios compañeros. Por su falta de experiencia, fue contraatacado antes de morir y, usando sus últimas fuerzas, les confesó que había ayudado a Víctor a infiltrarse en el sistema Elon porque había sido amenazado. Sin embargo, ahora parece haberse dado cuenta de que Víctor había sido descubierto y, al cometer actos cada vez más extremos, decidió salvar a los dos líderes. También les dijo que, aunque no sabía quién era el traidor en las altas esferas, esa persona había ayudado a Víctor a entrar en el sistema elónico, utilizando el registro de comunicaciones seguras de Víctor y ejecutando un programa de localización diseñado por él, podrían descubrir su identidad. Tras decir esto, el experto cerró los ojos, dado que Víctor probablemente había dispuesto asesinos en la siguiente estación. Los tres saltaron apresuradamente uno tras otro del tren en marcha. En otro lugar, la vicepresidenta de Estados Unidos hablaba con varios líderes de países de la OTAN, proponiendo que en un momento tan crítico debían contenerse en política exterior, mantener la unidad y afrontar juntos la crisis, por lo que era necesario duplicar la inversión en la OTAN. Sin embargo, su propuesta no obtuvo el apoyo de los demás líderes, ya que la unidad solo puede construirse sobre la base de la confianza mutua. Y tras la filtración de documentos confidenciales a nivel nacional, eso ya no era posible. Al fin y al cabo, nadie se atrevería a seguir siendo aliado cercano de un país que le había clavado un cuchillo por la espalda. La conversación terminó ese día en un ambiente tenso y desagradable, y en la cumbre de la OTAN se anunció que se celebraría una votación. En ese momento, incluyendo a Italia, ya había 25 países miembros a favor de disolver la OTAN, y el resultado del día siguiente decidiría su destino. Al mismo tiempo, Will llegó a la base secreta del experto y logró encontrar con éxito la cabina del terminal en el 5º piso. Pero al mismo tiempo los asesinos también dieron con ellos. Los tres se repartieron rápidamente las tareas. Will ayudaría a Noel a descifrar el programa, mientras Sam se encargaría de bloquear a los enemigos para ganar tiempo, apostándose en las escaleras y lanzando bombas de humo y granadas para frenar a los asesinos. Realmente lograron repeler varias oleadas de enemigos y los asesinos ajustaron de inmediato su estrategia, retirándose temporalmente del edificio. En ese momento, Noel consiguió descifrar el sistema y descubrió de repente que el traidor resultaba ser la secretaria de Will. Antes de que Will pudiera reaccionar, 2 cables de acero atravesaron la pared de la cabina y un helicóptero comenzó a arrancar sin parar la cabina del terminal hacia el exterior. A mitad del proceso, la puerta quedó atascada y Will y Noel quedaron atrapados dentro, aunque Sam intentó ayudarlos, justo cuando la puerta se abrió. La cabina fue igualmente arrancada y, acto seguido, Víctor disparó un misil contra Sam, provocando una enorme explosión que lo dejó con vida o muerte incierta, mientras Will aprovechaba la oportunidad para caer con éxito sobre el techo del edificio. Al ver el edificio envuelto en llamas, ambos quedaron profundamente abatidos. La escena pasó entonces a Víctor, quien creyó que los tres habían muerto y llamó para informar al traidor, tras colgar. El traidor ordenó a mercenarios que mataran a Víctor, pero este se adelantó y abatió a los 2 sicarios. A la mañana siguiente, Will llamó a la vicepresidenta para resumir la situación y pedirle que enviara a alguien a recogerlos. El vehículo presidencial, The Beast, llegó de inmediato, pero justo cuando se acomodaban en los asientos, una boca de pistola negra apuntó hacia ellos. La verdadera traidora era la vicepresidenta, mientras que la secretaria solo había sido una tapadera cuidadosamente orquestada. Al mismo tiempo, los informantes de Víctor transmitieron la noticia y el ordenó que, bajo ninguna circunstancia, se permitiera que llegaran a la sede de la cumbre de la OTAN. Noel y Will reaccionaron al instante y se desató un violento enfrentamiento dentro del vehículo. Enseguida aparecieron más coches alrededor, todos conducidos por asesinos enviados por Víctor, que comenzaron a atacar sin piedad a The Beast. Will logró hacerse con un arma, mientras Noel quedó inmovilizada, dudó mucho antes de disparar y, por error, acabó matando al conductor. Noel, sin palabras, no tuvo más remedio que contener al enemigo para que Will pudiera ponerse al volante. Justo cuando los asesinos estaban a punto de usar armas pesadas, un camión de bomberos irrumpió en la esquina y quien apareció fue Sam, que seguía con vida, cambiando de inmediato el rumbo de la situación. Aprovechó la oportunidad para saltar dentro del vehículo. Sam tomó el volante y Will pudo ayudar a Noel, y entre los dos lograron expulsar al enemigo del coche, aunque el peligro aún no había terminado.
ya que los asesinos de Victor seguían persiguiéndolos de cerca. Al ver que Sam seguía vivo, Noel sintió renacer viejos sentimientos y un beso inesperado pareció devolverle la energía. En el siguiente instante, Will tocó accidentalmente la pantalla del apoyabrazos y bajó la ventanilla, lo que permitió a los enemigos lanzar una granada propulsada. Noel gritó a Sam que acelerara a fondo y así lograron evitar morir en la explosión. Ante la persecución implacable, Sam se metió en un callejón estrecho y activó el modo de conducción por satélite. Luego Will accionó el botón de humo y una densa nube cubrió el área, bloqueando la visibilidad y reduciendo el número de perseguidores, aunque el peligro aún persistía. Sam tomó otra curva cerrada y siguió avanzando hacia el lugar de la cumbre. Entonces Will recordó que había bolsas de sangre de emergencia en el coche y lanzó una hacha atrás, haciendo que impactara contra el parabrisas del vehículo perseguidor, que perdió el control. Se salió de la carretera y explotó. Solo quedaba un coche enemigo tras esquivar un disparo mortal, finalmente llegaron a la sede de la cumbre de la OTAN, donde la votación ya había comenzado y varios países estaban anunciando uno tras otro su retirada de la OTAN. Justo cuando la vicepresidenta estaba a punto de anunciar la decisión de retirada, la puerta de la sala se abrió ligeramente y se entraron rápidamente al recinto, atrayendo de inmediato todas las miradas. Ambos intentaron convencer a los líderes presentes de que lo pensaran con calma, de que todos necesitaban a la OTAN y también necesitaban cooperación, ya que la división solo daría oportunidades al enemigo. Al escuchar esto, la vicepresidenta ya no pudo contenerse y empezó a insultar a Will, diciendo que el pueblo había elegido a un actor estúpido como líder del mundo libre y que un país así no tenía futuro. Según ella, Estados Unidos no necesitaba en absoluto a esos supuestos aliados, pues no obtenía ningún beneficio y además debía enviar tropas para ayudar a la OTAN, gastando enormes recursos militares y humanos, mientras que la OTAN solo sabía depender de ellos, por lo que su disolución era lo correcto. Antes de que Will pudiera responder, una bala impactó de repente en la cabeza de la vicepresidenta. Resultó que Victor había infiltrado asesinos en el lugar y ordenó a sus hombres matar a todos en la sala. Tras lo cual las balas cayeron como lluvia. Will y Sam se tiraron rápidamente al suelo, usando mesas y sillas como cobertura, mientras muchos otros no tuvieron tanta suerte y cayeron abatidos. Valló una potencia de fuego tan intensa. Los guardaespaldas del recinto no eran rival alguno. En ese instante crítico, Noel irrumpió desde el segundo piso y comenzó a disparar sin parar con su pistola contra los hombres de Victor, y Sam aprovechó para guiar a todos en la retirada. En ese momento apareció un helicóptero en el recinto. Era evidente que Victor había preparado su huida, pero no esperaba que Noel causara tal estrago, eliminando a muchos de sus subordinados y obligándolo a soltarse del cable. Will y Sam subieron rápidamente para ayudar y vieron que los hombres de Victor estaban reteniendo a Noel, por lo que él les gritó que siguieran persiguiendo a Victor. Decididos a no dejarlo escapar, Sam y Will avanzaron luchando con todas sus fuerzas, usando las armas arrebatadas a los enemigos para eliminar a los últimos obstáculos. Tras un duro combate, finalmente lograron acercarse a Victor y, al ver que se había quedado sin munición, avanzaron lentamente hacia él. Sin embargo, no esperaban que escondiera un arma secreta. Will fue tomado como rehén y Sam no tuvo más remedio que soltar su arma. Victor los fue obligando a retroceder paso a paso hasta el balcón, donde el helicóptero ya estaba listo para recogerlo. Al ver que Victor estaba a punto de escapar otra vez, Will no quería perder otros 10 años persiguiéndolo, y en ese momento Sam vio la estatua de Cúpido a un lado y se le ocurrió una idea. Ambos actuaron al mismo tiempo. Sam se lanzó hacia Victor para distraerlo, mientras Will levantaba la estatua y la arrollaba contra el helicóptero. Las aspas quedaron atascadas. El helicóptero perdió el control y se estrelló, y Victor murió finalmente en la explosión. Para entonces, Noel también había acabado con los últimos enemigos y el peligro quedó resuelto por completo. 2 meses después, los países miembros de la OTAN comenzaron a reconstruir la confianza y Will y Sam se sentaron en un pequeño restaurante al borde de la carretera, donde Sam pidió un plato de fish and chips para Will y ambos volvieron a discutir como siempre. Y así llega a su fin la historia. Esto es todo el contenido de la película Head of State. ¿Qué les ha parecido la película? Si creen que es buena, comenten con el número 1. Si les parece normal, comenten con el número 2. Gracias a todos por su atención y por seguirnos. Atención y por seguirnos. Atención y por seguirnos. Atención.